seguros, perdidamente tu corazón. Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Quitaste mi vergüenza y tu amor me liberó. Tomaste el lugar de mi necesidad. Me basta tu palabra, palabra que convierte el corazón, el corazón. Volvemos otra vez y donde todo comenzó, nos humillamos ante ti, Jesús. Nos rendimos como tu pueblo, invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Hayan tenido un fin de semana bendecido, con el cierre de la semana de ayuno de nuestra iglesia. Y bueno, me gustaría, permítanme, solo quiero compartir la transmisión en mi muro. Bueno, sea Dios tomando el control de este tiempo, de todo lo que hagamos, de lo que disponga en tu corazón. Y créanme que yo me siento realmente bendecido con este programa. Me siento realmente bendecido con este programa porque realmente he aprendido bastante. Dios me ha mostrado su palabra de una forma tan increíble con este estudio, y realmente lo que más deseo es que más personas se animen a profundizar más en la palabra, porque cuando uno la va viendo cómo se va entrelazando, cada cosa se va entrelazando, y vemos que el Señor no se equivoca en nada, no se contradice en nada, Él es perfecto. Así que bueno, vamos a orar para que Él sea quien tome control de este tiempo. Y bueno, vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, y no hay nada ni nadie como tú, Señor. Yo quiero pedirte que nos bendigas en estos tiempos, que nos abras, Señor, nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo que tú tienes por decirnos y lo que quieres decirnos. Señor, gracias por este tiempo, por esta oportunidad, Padre, que nos das de poder conocer tu palabra libremente y hablar de ella libremente, sin que nadie nos limite, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, traemos un programa bastante cargado. Tengo varias cosas y espero que logremos completar los 2 capítulos, o al menos llegar hasta la mitad del capítulo 6, porque tengo bastante información aquí que he traído, y realmente quiero compartirla con ustedes para que sea de bendición también. Entonces, solo déjenme ver aquí que traía unos apuntes. Y, perdón, a buscar la Biblia. Está. Cheque. Entonces, vamos a estudiar hoy lo que es el Evangelio de Juan, capítulos 5 y, bueno, si llegamos al 6, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Versículo 5, del 1 al 8, vamos primero con el paralítico de Betesda. Yo lo había leído un montón de veces este pasaje, pero nunca lo había meditado así tan a profundidad, y fíjense que de casualidad, un día yo estaba revisando YouTube y vi una publicación de la iglesia de Benecer de San Pedro Sula, y
el pastor Germán Ponce, él describía esta parábola. Y yo fue hace un tiempo eso, y yo me quedé sorprendido cómo lo que el Señor revelaba a través de él. Y realmente que fue de bendición, pero ahora que yo estábamos estudiando ya esta parte, yo me acordé de eso y wow, realmente que Dios me ha hecho profundizar más y ha sido realmente de bendición. Entonces, vamos a leer. Si les gustaría, pues, tener un cuaderno ahí para apuntar algunas cosas, eh, será de bendición y, bueno, espero que podamos ser edificados, ¿verdad? Créanme que la clave de la palabra de Dios, yo sé que dije sin más preámbulos, pero solo quiero decir esto, porque realmente la clave de la palabra de Dios no es leerla, solo leerla, sino vivir lo que aquí dice. Yo recuerdo una palabra que yo dije el lunes anterior que transmití desde mi cuenta, que primero viene creer y luego viene el milagro del Señor. Lo vemos reflejado en todos los milagros que Él hizo. Y esa palabra estuvo en mi mente durante toda la semana y el Señor me la repetía y me decía, cree primero y luego viene el milagro. Y yo quiero que vivamos la palabra de Dios. Lo que aprendamos no solamente se quede en nuestra mente, sino que lo hagamos nuestro. Entonces vamos a leer porque tenemos bastante. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, quiero que presten atención a cada cosa. Si ustedes pueden tener ahí su Biblia o, o si no la tienen cerca, pues presten atención a cada punto porque lo vamos a ir viendo. Y bueno, el versículo 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Pongan atención. Dice, la puerta de las ovejas, vemos 6 cosas aquí. La primera, la puerta de las ovejas, y luego vemos los 5 pórticos del estanque de Bethesda. Entonces dicen que eran como unas piscinas ahí un poco sucias, según he escuchado, que no eran así como muy agradables. Y se imaginan, bueno, vamos a seguir leyendo, dice el 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Escuchen lo que dice. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua estaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Quiero que nos detengamos aquí y que veamos el contexto de este momento. Vemos que eh, estaba a la puerta de las ovejas y llegan a este estanque y estaba lleno de enfermos alrededor del estanque, tenía estos 5 pórticos así, vemos la piscina, ¿verdad? Y los pórticos hacia los lados y lleno de enfermos y decía que había una leyenda, según se dice, ¿verdad? Bueno, hay varias posturas aquí, pero la que vamos a manejar es la que a mí me parece más cierta. Hay varias, hay una que dicen que era una leyenda, que se manejaba, que decían que ahí llegaba un ángel y movía el agua y eran sanados, pero que nunca nadie lo había comprobado de forma verídica, ¿verdad? Hay otra que es la que nosotros vamos a manejar, que ya ahorita se la voy a explicar, pero quiero que miren el lugar, que lo imaginen en su mente. Y dice que cualquiera que bajara ahí iba a ser sanado. Entonces, este hombre dice que ya hacía 38 años que estaba con esa enfermedad y él era paralítico. Y entonces, ¿cómo era posible que un paralítico viniera y bajara si habían unos que eran mancos, que dice ciegos y que tenían sus piernas y podían llegar más rápido, ¿verdad? Al lugar. Entonces, y él dice, vamos a seguir leyendo, dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Ven cómo es Jesús, ¿verdad? Jesús conoce todo sobre nosotros. Sin que el hombre le dijera, Jesús ya sabía lo que este hombre había vivido. Entonces, viene y seguimos y dice, y supo que lleva mucho tiempo así, y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces,
Vamos a quedarnos hasta aquí. Luego vamos a analizar el resto de lo que pasa con los judíos, porque era día de reposo. Y ustedes saben que en el día de reposo no se tenía que hacer nada según esa ley, ¿verdad? Según ellos, según sus tradiciones, porque, bueno, es cierto, en el Antiguo Testamento decía que ese día iba a ser consagrado para el Señor, iba a ser para descansar, que ni el buey ni nada iba a trabajar, todos iban a estar descansando. Pero viene Jesús y dice, ¿cómo este hombre? Yo lo voy a sanar, ¿cómo lo voy a dejar que esté aquí enfermo si tiene la posibilidad de ser salvo, de ser sanado? Entonces viene Jesús y lo sana a este hombre. Y yo quiero compartirles un poco, no toda la descripción, pero un poco de lo que yo escuchaba de este estudio y me pareció súper genial, porque me parece tan cierto. Y quiero que, bueno, veamos esto. Hay 5 pórticos y esos 5 pórticos representaban las 5 libros del Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los libros de la ley. Entonces, y vemos que en el versículo 2 dice Jesús, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces, quiero que nos vamos a adelantar un poco en el libro y quiero que nos vayamos a Juan 10:7, 10 capítulo 10, versículo 7, y vemos interesantísimo que dice Jesús, 10:7, dice, volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Claro que no. El Señor viene y está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Se acuerdan lo que hicimos, lo que yo hice antes cuando sané a aquel hombre? Y más adelante, quiero que estén atentos porque más adelante vamos a regresar a este fragmento para analizar esto. Y vemos que dice que Jesús le dice, hey, por esos 5 pórticos, por ese lugar, no vas a ser sano. Por ese estanque no vas a ser sanado, sino simplemente por la puerta de las ovejas, por Jesús, que es la puerta eh, donde debemos de pasar para llegar al Padre y alcanzar la salvación. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vemos qué interesante esto, ¿verdad? Porque Jesús lo expresa así y eh, le dice a este hombre, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Le dice, no, le dice, si yo cuando voy a llegar, viene uno y se mete primero que yo. Y hay otra postura de este movimiento de las aguas, de este ángel, es la que dice que no era un ángel de Jehová. Hay otras versiones que dicen que era un ángel de Jehová, pero yo la escuchaba y me parece muy verídica, porque ¿cómo va a venir un ángel de Dios a hacerle, como por decirlo así, competencia al Hijo de Dios? En ese momento, la gloria en toda la tierra era para Jesús. No iba a haber otro ángel o otro ser que viniera de parte de Dios a hacer esto, porque en ese momento la gloria solamente iba a ser para Jesús, porque Él era el centro de atención en ese momento, Él era el Salvador del mundo. Entonces lo que dice que era como algo que Satanás había puesto, un espíritu que no venía de Dios y era para distraer a las personas y para que buscaran la sanidad por otro lado, ¿verdad? Por este punto. Entonces, y este hombre estaba cegado por eso y le dice, hey, yo no puedo llegar a eso, pero Jesús le dice, hey, no te preocupes, no es por ahí que vas a ir, no es por la ley, sino por mí. Y vamos a leer más adelante una confirmación de esto. Quiero que pongamos atención. Entonces dice, ¿verdad? Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. Y el 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, lo que les decía. O sea, vienen los judíos y le dicen, hey, ¿para dónde vas con eso? No te es lícito trabajar, no te es lícito hacer nada. Y, y realmente cuando viene y este hombre le dice, ¿verdad? Y el hombre le respondió, el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda, le dice. Yo realmente le dice, yo no tengo la culpa, el que a mí me sanó, que se nota que es poderoso, él me dijo que tomara mi lecho y que lo llevara. Entonces dice el 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo,
mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vemos que sutil era Jesús, que sabía que si en ese momento él se quedaba ahí, iban a venir los judíos y lo iban a linchar o lo iban a juzgar, lo iban a hacer quién sabe qué, ¿verdad? En ese momento, entonces Jesús se fue y hizo el milagro con este hombre y luego viene y lo encuentra en el templo a este hombre. Y cuando se encuentran en el templo, le dice Jesús, bueno, mira, ha sido sanado, le dice, dale gloria a Dios, pero ten cuidado, le dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y cuando yo leo esto, solamente me recuerdo, porque cuando Jesús sanaba a una persona, hermanos, Jesús no solo la sanaba de forma física, es verdad que lo que la gente podía ver, era sanado, pero Jesús sanaba más que eso, Jesús sanaba sus corazones, Jesús sanaba y comenzaba a reinar en sus corazones. Entonces ellos, cuando recibían, venía el Espíritu Santo, perdón, el Señor, porque el Espíritu Santo todavía no había llegado, pero el Señor entraba en sus corazones y esas personas cambiaban totalmente. Vemos el ejemplo con el endemoniado Gadareno. Y como les decía, lo primero que se me viene a la mente a mí cuando escucho a Jesús decir esto, que para que no te venga algo peor, me acuerdo de cuando Jesús viene y habla de que una persona fue liberada y que el Espíritu de Dios viene, entra y pone todo en orden. Pero cuando la persona se aleja del Espíritu de Dios y lo entristece, el Espíritu de Dios no puede estar en él porque la persona no quiere, ¿verdad? Ya lo hemos leído aquí que los que nos condenamos somos nosotros mismos, Dios no nos condena. Entonces, vemos que este hombre, eh, el que había sido liberado, se va el Espíritu Santo y dice que vienen 7 peores a su estado y viene a ser peor de como estaba antes. Entonces yo veo lo que Jesús le está diciendo y es eso. Y yo lo que quiero decirte es que si el Señor ha hecho un milagro en tu vida, si el Señor ha hecho, bueno, qué más milagro que poder estar vivos hoy, poder estar sanos después de tantas cosas que hemos pasado y aunque quizás vos me viendo y estoy enfermo, tengo tal dificultad, pero realmente el Señor está ahí y te quiere probar y quiere decir a este hombre que nadie lo toma en cuenta. Y más pórtico, Jesús le dijo, hey, no tienes que depender de estas cosas, depende de mí, levanta tu lecho y anda, le dijo. Entonces vamos a seguir leyendo. El 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sido sanado. Entonces viene el hombre y dice, hey, miren, aquel que vaya fue el que me sanó. Y entonces el 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, lo que les decía. Por eso Jesús se fue cuando estaba en el estanque, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Jesús era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, vemos que estos hombres eran unos religiosos profundos. Yo creo que el lunes anterior, yo les hablé sobre esto, sobre los judíos, que ellos habían empezado bien, se habían apegado a la ley, pero llegó un momento en que ellos se volvieron tan religiosos y empezaron a seguir más las costumbres que la misma palabra de Dios, y entonces eso fue lo que los trajo en declive, y ese fue el problema de estas personas. Realmente ese fue el problema de ellos, que comenzaron a vivir de manera religiosa. Entonces, y eso, por eso procuraban matar a Jesús, porque ellos estaban viviendo simplemente por costumbres y se habían apartado de ellos el Espíritu de Dios. Y ya lo vamos a leer eso también, que Jesús es tan lindo que en este Evangelio le habló a Juan de una manera tan perfecta que todo se va desarrollando y se va explicando, a medida va avanzando el libro, se va explicando lo que ha dicho anteriormente. Es tan hermoso. Vamos ahora a la segunda parte, que es el 19. La autoridad de Jesús, dice en el título de la Reina Valera. Versículo 19, capítulo 5. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada, pero por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces vemos aquí la comunión que tenía Jesús con el Padre. Sabemos que él era 100% humano también. Y vemos que dice, lo que el Padre quiere que haga, yo lo hago, dice él. Y es por eso que él se lo hace para que ustedes se maravillen y vean que a través de mí viene la gloria del Padre. Entonces dice el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Escuchen bien, dice, porque el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, perdón, da vida. O sea que vemos que el Señor Jesús, hay un versículo en Hechos que dice que cada día que los discípulos salían, el Espíritu Santo les revelaba quiénes iban a ser salvos. El Señor ya nos conoce y Él conoce nuestro corazón. Y bueno, yo en mi testimonio personal, el Señor me venía trabajando mucho tiempo, me había estado trabajando desde hace tiempo y de repente, cuando Él fue su tiempo, cuando yo estaba listo, Él me arrojó y no me pude retener. Y si vos no has aceptado al Señor, pero has estado viendo publicaciones, has estado viendo videos, has estado escuchando música que te hace sentir bien, que te hace sentir tranquilo y que decís, wow, yo realmente quisiera tener eso, pero tal vez pensás que sos demasiado pecador o que no sos digno, pues yo no soy digno, yo soy pecador. Todos los que estamos en el Señor somos pecadores y no somos dignos, pero no es porque nosotros hagamos algo, porque seamos buenos, sino dice aquí, porque Él quiere, al que Él quiere da vida. Entonces vamos al 22 y dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Vemos, y dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces vemos, la palabra es clara. Y hay religiones que no creen en Jesús. Piensan que simplemente era un profeta. Pero aquí dice, el que no cree en Jesús, aunque crea en el Padre, no cree. Entonces, dice, me quedé en el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Sí, el 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y vemos cómo se confirma lo que Jesús había hablado antes con Nicodemo, que dice, lo vuelvo a leer, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y gloria a Dios por eso, porque cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros lo recibimos y creemos en Él, ya no estamos en condenación. Si vos no has aceptado al Señor, estás en condenación. Discúlpame que te diga, pero es verdad, porque no lo has recibido a Él. Y leíamos antes en los otros estudios lo que dice en Juan 3, 16 y en adelante, que dice, y esta es la condenación, el 19, 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y leo el 18 también que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, perdón, del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos que cuando nosotros aceptamos al Señor, pasamos de muerte a vida, ya no estamos en condenación. Pero cuando no has aceptado al Señor, estás en condenación y lamentablemente nuestra herencia es el infierno. Si estamos sin Cristo, fuera de Cristo, porque somos pecadores y ese es nuestro único final. Pero cuando recibes al Señor en vos, dice que pasas de muerte a vida y habla de no lo físico, obviamente, sino lo espiritual. Cuando estamos fuera de Cristo, estamos muertos espiritualmente, pero cuando estamos en Cristo, tenemos vida y por eso nuestra vida ahora tiene sentido, porque tenemos algo por qué vivirla.
Entonces, seguimos leyendo y dice el 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén, gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esa la palabra tan linda. Dice, viene la hora, y es ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Si tú estás oyendo esto y no tienes a Cristo en tu corazón, al final, quédate al final y vamos a hacer una oración, o si no te quieres quedar hasta el final, pues recuerda estas palabras en tu mente y decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo te quiero aceptar, yo te acepto en mi corazón, yo te pido perdón por mis pecados, soy pecador, pero te acepto como mi Señor y Salvador, porque ya no quiero estar muerto, quiero pasar de muerte a vida. Y vemos esto hermoso que hace el Señor, como dice, que van a oír la voz del Hijo de Dios y van a vivir cuando la escuchen. Y no soy yo quien estoy hablando, es Jesús quien te está hablando y te está diciendo, hijo, te estoy esperando. Hijo, si te has apartado es tiempo. Yo no estoy disgustado contigo, yo no estoy enojado, yo te amo. El Señor, fíjense que un día yo les quiero compartir esto, eh, que es algo íntimo. Un día yo me sentía mal porque había estado un poco aparte del Señor y me habían entretenido otras cosas y yo solo llegué y me arrodillé ante el Señor y me arrodillé y comencé a hablar con Él. Y me dio una paz y me dio un amor y sentí su abrazo. Y entonces yo me puse a llorar porque yo le dije, Señor, ¿por qué? Le dije, ¿por qué si yo te soy tan infiel? Y justamente estaba sentado en esta silla y vi este cuadro. Y, y cuando ¿por qué? Le pregunto, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué si yo soy tan infiel, tú sigues así, me sigues tratando bien? Y él solo me respondió, porque te amo. Yo solo eso sentí, porque te amo. Y yo le decía, pero, y no me, porque te amo. Y fíjense que, y no sé cómo explicárselos, pero ese te amo resonaba en mi mente y el Señor te lo quiere transmitir hoy. Te dice, te amo, te amo, te amo. Y no nos deja hablar. Y cuando vos venís y le querés decir, pero es que pecado, no importa, te amo. Porque por eso Él vino aquí. Te amo, te dice el Señor, porque por él, por vos vino Él aquí a la tierra. No vino a que te quedaras sentado así diciendo, ay, soy un pecador, no puedo estar cerca de Él. No, el Señor vino para que estuviera cerca de Él, porque Él te ama. Así que si estás escuchando esto, el Señor te ama. El Señor te ama como no tienes idea. Bueno, vamos a seguir. Dice el 22, perdón, vamos con el 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Vuelvo a leer. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto a mí? Que aunque ellos dos son uno, también son diferentes, tienen diferentes cualidades y aquí las vemos descritas. Entonces, dice el 27, y también le dio autoridad de tener juicio, por cuanto es el Hijo de Hombre. Quiero que hasta lo subrayé esto para compartírselos, porque este trozo, aquí lo tengo apuntado, es la confirmación de la profecía que estaba en Daniel 17:18. Jesús les hablaba hacia las personas y los que conocían de la Biblia en ese tiempo, los que conocían de los profetas y habían leído, sabían que Jesús estaba realmente era el Mesías, porque Jesús, por eso aquí dice en el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Quiero que pongan atención. Viene, le dio la potestad de hacer juicio, o sea, de ser un juez. Entonces nos vamos a Daniel para que vean esto, cómo es de lindo la palabra que se cumple. Vamos a Daniel 7, capítulo 7, versículo 13. Les recomiendo el libro de Daniel, es muy bonito. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel estaba en una visión en este momento. Y dice, venía uno como hijo de hombre, que viene hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Dice el 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron, dice, porque en ese momento le estaba viendo al Padre y estaba viendo al Hijo. Bueno, una representación del Padre, porque nadie ha visto al Padre, ¿verdad? Y entonces, y dice el 15, mi cabeza se asombró, dice Daniel. Dice el 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y dice el 17, estas cuatro grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Algún día vamos a estudiar este libro, pero aquí se ocupa un poco más de, no estoy preparado todavía. Eh, dice el 17, ¿verdad? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantaron en la tierra. Dice el 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Escuchen bien, es que las profecías son tan lindas porque se van a cumplir. Dice el 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vemos que si ustedes han estudiado un poco de escatología, lo que está diciendo aquí, exactamente lo que está diciendo aquí el Padre. Le va a dar el juicio al Hijo. Y si ustedes van a Apocalipsis, si no me equivoco, es Apocalipsis 19, cuando Jesús ya viene en su segunda venida, y viene como montado en un caballo blanco y dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda la tierra se estremece, es lo que está expresando Daniel aquí, que va a venir a traer juicio, lo que yo les leí en las versiones, en los versículos anteriores, perdón, si los pueden apuntar y lo leen después para que vean lo hermoso de esto que está en Daniel, lo vuelvo a repetir, Daniel 7, del 13 al 18. Entonces Jesús les dice, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy de aquel que Daniel habló, yo soy ese que va a traer juicio a las naciones, yo soy ese que va a venir, pero Jesús le estaba hablando de su segunda venida. Entonces, y esa era su primera venida, que venía a reconciliarnos con el Padre. Yo sé que pueden ser un poco complejas las cosas, pero pedirle sabiduría al Señor y dile, Señor, abre mi mente y abre mi corazón a no ver solamente con ojos carnales, sino ver lo que tú quieres decirme a mí. Y bueno, vamos a seguir. Gloria a Dios por esto. Dice el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Ven lo que les digo? O sea, bueno, lo voy a terminar para después hablar sobre esto. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces Jesús está hablando aquí de su segunda venida. Jesús está hablando de que cuando pase toda la gran tribulación, la revelación del anticristo y todo esto, va a venir y Él va a llamar y los muertos van a escuchar su voz. Dice que los sepulcros oirán su voz, la gente que está en ellos oirá su voz y unos se levantarán para condenación, pero otros se levantarán para vida eterna. Entonces, saldrán a resurrección de vida, sí, y otros saldrán a resurrección para condenación. Entonces es tiempo de que nos decidamos. Algún día vamos a hacer algún estudio sobre escatología, por eso no me quiero adentrar mucho aquí, pero vemos que el Señor aquí está hablando de ese tiempo, está dando profecías de los tiempos finales. Entonces, bueno, vamos a seguir. Realmente esto me apasiona mucho. Dice el versículo 30, capítulo 5. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y yo doy testimonio acerca de mí mismo. Perdón, dice el 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Permítame. Necesito tomar. Listo. Dice el 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces vemos, ¿verdad? Lo que dice Jesús. Y es verdad, porque si él hubiese venido y hubiese puesto a decirse, yo soy aquí, yo estoy allá,
aunque fuera cierto, pero dice que el que habla de sí mismo, el que se enaltece a sí mismo, el que da testimonio de sí mismo, no es verdadero, sino que es otro el que da testimonio de él. Y dice el 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, o sea, él dio testimonio acerca de Jesús desde antes de que él viniera. ¿Se acuerdan en los estudios anteriores? Juan ya estaba dando testimonio de Jesús, no fue necesario que Jesús diera testimonio acerca de él mismo, porque Juan ya iba preparando el camino. Entonces dice el 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y escuchen lo que dice acerca de Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y fíjense que me parece tan, como en mi mente lo pintan en líneas rojas este versículo, porque dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y yo me imagino a una antorcha, quiero que imaginen una antorcha en medio de la oscuridad, porque así llegó Juan. Habían pasado más de 300 años sin un profeta, sin alguien que hablara la voz de Dios en ese tiempo, y llegó Juan y fue una antorcha encendida que dio luz y dice, y vosotros quisieron regocijarse por un tiempo en su luz, o sea, la gente vino a Juan, por eso la gente estaba cerca de él, porque ellos sabían que ya tiempo no se hablaba, no había un profeta que hablara al pueblo de Dios, pero cuando vienen y saben que él es profeta de parte de Dios, la gente se regocijaba en él. Y yo quiero compartirles algo rapidito, que escuchaba un pastor una vez que decía que nosotros debemos de ser antorchas encendidas y él decía, ¿por qué la Biblia no dice que debemos de ser focos o estas luces de faro súper fuertes? Dice, porque la antorcha es la única que puede encender otra antorcha. Por más que vos pegues un foco con otro foco, nunca va a encender el otro. Pero si sos una antorcha, la antorcha va a encender a la otra. Entonces, y eso me gustó mucho. Bueno, vamos a seguir. Dice el 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces dice el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, lo que les decía, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Él está hablando a ellos, ¿verdad? De que al quien el Padre envió, aunque no han visto al Padre, pero a quien el Padre envió, no le creen. Entonces, quiero que lean que leamos juntos el versículo 39 y nos vamos a regresar a lo que habíamos hablado del estanque de Bethesda. Dice el 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se lo voy a leer en otra versión para que lo analicemos de una mejor manera. Dice 35, 39. Dice la Nueva Traducción Viviente, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les darán vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, dice Jesús. Entonces, Jesús le estaba dando una bofetada a los religiosos y a los de ahora también, porque muchas veces la gente estudia la Biblia, lo que yo les decía al inicio, pero si no vemos que toda la escritura apunta hacia Jesús, vemos que todo lo que se habla aquí apunta hacia Jesús. Vemos Daniel que muchos años antes de que naciera Cristo ya hablaba sobre él. El mismo Moisés habló sobre él. En el Génesis se habla sobre Jesús. Entonces, vemos que todas las escrituras hablan de él. Entonces, vemos que en el estanque de Bethesda, como yo les decía, los 5 pórticos representaban la ley en ese momento y representaban, ¿verdad?, la ley, y él representaba la puerta por donde la gente debía ir y les decían, hey, por aquí no es, porque aunque la ley sí es buena y es verdadera, pero ella habla acerca de mí, no es ella la que los va a salvar, no es la ley, sino que soy yo, la puerta de las ovejas, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, soy yo quien nos va a salvar. Entonces, vemos cómo se va complementando todo, ¿verdad? Se va entrelazando todo y el Señor se va manifestando más como el Hijo de Dios
que estaba aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y dice el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Quiero que nos analizar algo en el 40. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchas veces, discúlpenme si alguien se ofende, pero muchas veces preferimos vivir bajo leyes que bajo Jesús. Porque, y con esto me refiero a que muchas veces queremos vivir bajo una religión que bajo Jesús. Porque muchas veces nos predican acerca de Jesús, pero nosotros nos aferramos a nuestra religión y que nuestra religión aquí, que nuestra religión allá, pero realmente el Señor aquí está diciendo, las escrituras dan testimonio de mí y yo soy de quien hablan las escrituras, pero aún así dice él, ustedes no creen en mí, no vienen a mí para tener vida y nos encanta vivir así solamente bajo leyes de este tipo, bajo una religión, y sabemos que Jesús no es religión, Él es la verdad y la vida, en Él hay libertad, en Él no hay esclavitud, en Él hay libertad. Entonces dice el 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y es cierto, o sea, cuando nosotros llegamos y no tenemos conocimiento de Jesucristo, cuando no conocemos a Jesucristo, no conocemos al Padre y por ende no hay amor del Padre en nosotros. Y lo vuelvo a repetir esto, cuando no conocemos a Jesucristo, no conocemos al Padre. Y cuando no conocemos al Padre, entonces no lo podemos amar. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13, si no me equivoco, rapidito voy a ir para confirmarlo. Juan 4, 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces sabemos que nosotros le amamos porque nos dimos cuenta de que Él nos amó primero. Si no nos hubiésemos dado cuenta de que Él nos amaba, entonces no lo pudiéramos amar. Entonces eso es lo que el Señor quiere en esta noche, que te des cuenta de que Él te ama, nos ama sobre todo. Y ahora entiendo por qué Juan decía que era el discípulo amado. Yo quiero ser un discípulo amado. Yo quiero ser y saber que soy el discípulo amado. Bueno, vamos a continuar. No, me queda poco tiempo, pero vamos a continuar. Y dice me perdí, a ver, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en pos de su propio nombre, a ese recibiríais. Y esto es tan cierto y me da tanto pesar. Cuando yo leía esto me daba tanto pesar, porque muchas personas aceptan a hombres en vez de aceptar a Jesús. Porque es cierto, a este hombre lo pueden ver, pero este hombre es un pecador, igual que vos, igual que yo, y falla. Pero cuando vemos a Jesús que se revela a través de la creación, se revela a través del amor que te expresan las personas, se revela a través de todo, se revela Jesús. Vemos la creación, yo solo es de que te sentes un momento y mires al cielo y contemples la gloria de Dios y veas lo perfecto que Él es. Es que en Él no hay error, no hay nada mal. Entonces, bueno, vamos a seguir. Dice 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Perdón, el 43 lo voy a volver a leer. Si yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais, lo que les decía. Dice el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos a los otros, perdón. Y no buscáis la gloria que viene de Dios único. Quiero decirles un dato que se me olvidó, que iba a decir al inicio. Y dice, miren esta palabra que dice, ¿cómo podéis vosotros creer? La palabra creer en el libro de Juan aparece 53 veces. 53 veces aparece en el libro de Juan la palabra creer, un montón de veces. Y yo creo que esa es una de las palabras pilares de este libro, la palabra creer. Juan 3:16, bueno, lo vemos en primera de Juan, perdón, en Juan 1:12,
a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Los pilares están en creer, como les decía al inicio. Primero viene creer y luego viene el milagro. Primero viene creer en él y luego viene a conocer su amor y luego él entra a nuestra vida. Entonces, aparece 53 veces en el libro de Juan. Y cuando lleguemos al final, al capítulo 21, es un capítulo que yo tengo un conflicto porque tiene varias incógnitas que yo todavía no encuentro explicación. Y quiero que juntos el Señor nos lo revele. Yo sé que este 53 no está ahí de casualidad. Juan era un hombre preciso y con un propósito el Señor permitió que estuviera este 53. Para decirle más o menos la idea que yo tengo y esa espinita que me hace creer que significa algo, es que en el último capítulo, en el 21, hay una pesca, otra pesca milagrosa, y en ese momento ahí dicen cuántos peces eran, y eran 153 peces. Entonces ahora yo me pongo a pensar, qué interesante, cómo es, tiene que haber una relación en esto, pero lo vamos a ir juntos, lo vamos a ir descubriendo. Así que bueno, vamos a seguir. Dice el 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, porque os acusa Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Dice el 46, porque si creéis a Moisés, me creéis a mí, porque me escribió él, o sea, le escribió de Jesús. Porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mi palabra? Entonces, eso es lo que Jesús estaba diciendo. La ley todo da testimonio de mí. Dicen Romanos que la creación da testimonio de Jesús. ¿Han escuchado la canción no me acuerdo quién la canta, pero que dice que todo gira en torno a Jesús en el universo? Y es cierto, todo, si ustedes se ponen a pensar, todo gira en torno a Jesús. Es la persona más importante. Y aún siendo la persona más importante, es la más humilde. Es la más humilde y la más linda del mundo. Es increíble. Es increíble lo privilegiados que somos de que Él se haya fijado en nosotros y que Él nos ame como nos ama. No lo podemos ver, pero sabemos que está ahí. Cuando vos orás al Padre y sabiendo que Él está ahí, la cosa cambia en tu mente. Porque muchas veces nosotros oramos, eh, nosotros oramos de una manera religiosa, así como Él está describiendo aquí, quizás apegados a unas normas, quizás apegados a un estilo de oración en particular, perdón, a una oración ya escrita, y así. Pero Jesús quiere que nosotros hablemos como sabiendo que Él está ahí. Y cuando vos haces eso, cuando orás creyendo que Él está ahí, porque dice, no recuerdo ahorita en qué carta del Nuevo Testamento dice, porque todo lo que pidiereis en oración creyendo al Padre y se lo pedís en el nombre de Jesús, os será dado. Entonces, creo que por ahí lo tengo. Pero, entonces, como les digo, cuando uno ora y no ora a las paredes, porque muchas veces a mí me ha pasado de que yo me arrodillo y comienzo a orar y comienzo a orar, pero solo hablo y hablo y hablo y hablo y no me doy esa pausa para escuchar al Señor. Porque cuando vos hablas con una persona, vos no solo hablas, sino que vas despacio, le vas explicando las cosas paso por paso, y hay un equilibrio, pues. Entonces, Él no es una máquina que solo mete datos y ya te tira una respuesta, no. Él es una persona con sentimientos que quiere estar con nosotros y que quiere tener una amistad con nosotros. Y vemos la gloria de Dios en su palabra. Él es bueno. No vamos a terminar el capítulo 6, pero vamos a leer un poco de él. Vamos al capítulo 6. Si en algún momento alguien quisiera comentar algo, o si ustedes saben qué significa ese 53 o algo que quisiera aportar, pues ya saben, me puede escribir a mí o puede escribir ahí al ministerio, ¿verdad? Entonces, bueno, dice el capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberia, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos.
Vemos por qué la gente lo seguía, ¿verdad? No lo seguía porque era el Hijo de Dios, lo seguía por lo que él hacía en los enfermos. Es como aquí, o sea, como en nuestro tiempo, vemos una persona que anda ahí haciendo aquel show y haciendo grandes cosas, perdón, no show, no usé la palabra correcta, pero bueno, en nuestro tiempo vemos eso, que las personas que, los youtubers y toda esta gente que showcera, toda la gente anda atrás de ellos por eso, ¿verdad? Por ver esas cosas. Pero Jesús estaba haciendo milagros, estaba transformando vidas. La gente no veía el trasfondo de eso. La gente solo veía lo que podían obtener de Jesús. La gente pensaba de una manera egoísta, porque como les digo aquí, y seguían de gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces, Jesús hacía grandes cosas en las vidas de las personas. Y Jesús en el Evangelio de Mateo les dice, ustedes no entienden lo que yo les hablo, ustedes están aquí por los milagros y porque yo les doy de comer. ¿Qué es lo que va a hacer ahorita? Pero vemos la gente cómo era en este tiempo, ¿verdad? Y así somos nosotros también muchas veces. Y dice el 3. Y vemos, quiero que analicemos bien esto, quizá nos pasemos un poquito del tiempo. Entonces dice el 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Vemos que Jesús iba al monte porque iba a estar con sus discípulos. Él iba a estar tranquilo ahí con sus discípulos y de repente llega aquel montón de gente. Señor, mira que tengo a este niño enfermo. Señor, mira que tal enfermo. Y Jesús pacientemente atendía a todos. Les quiero buscar algo rapidito para que veamos cómo era el Señor de lindo. Está en Mateo. Ahorita me acordé de eso. Está en Mateo, igual la misma es alimentación de los 5,000. A ver si lo encuentro. No recuerdo. Ah, aquí está. 14, 14, 14. Mateo 14, 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es la misma historia, nada más que narrada por Juan. Perdón, por Mateo. Entonces vemos que Jesús tuvo compasión de esta gente. Salió, él estaba con sus discípulos tranquilos, les estaba enseñando y de repente mira aquel montón de gente que venía a buscarlo a él por los beneficios que él ofrecía, pero él tuvo compasión de ellos. Él tuvo compasión, es que Él es tan lindo que aunque conoce la maldad de nuestro corazón, no se cansa de darnos amor. Y realmente yo podría pensar, ¿verdad? En mi amor limitado, en mi amor carnal, escucha, ¿cómo es Él, verdad? Si nosotros le fallamos a una persona o hacemos algo mal hacia una persona o nos hacen algo malo a nosotros, nos rechazan y ya no es lo mismo, ya no vuelve a ser el amor como antes, ya no vuelve a ser la relación como antes, es totalmente diferente, pero Jesús no, Jesús, Él es amor, y vemos y hay que tener cuidado porque también es juez, y, y vemos que Él no es el que condena, la gente sola se condena en ese tiempo, si no crees en Él, te cae condenación, porque tú solo te estás condenando, porque los que aceptan al Señor ya no están en condenación. Entonces, vamos a seguir. Dice, a ver, el 3, el 4, perdón, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice el 6, por esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer, claro, ¿verdad? Entonces Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco, dice. En otras versiones dice, ni 8 meses de trabajo y ese salario, invirtiéndolo solo en esto, no bastaría para alimentar a toda esta gente. Felipe estaba viendo la parte económica y muchas veces nosotros cuando queremos emprender algo o algo que Jesús nos está diciendo a nosotros, solo vemos la parte económica, pero Él no te está preguntando cuánto. Jesús no le preguntó a Felipe, hey, ¿cuánto costará alimentar a esta gente? No, Jesús le pregunta, ¿de dónde? A ver, el Señor le dice en el 3, Jesús los ojos y vio a Felipe y la multitud. Jesús le preguntó, ¿de dónde compraremos el pan
Sí, sí, entonces, porque Jesús conocía el corazón de Felipe. Jesús, perdón, me confundí. Jesús conocía el corazón de Felipe y Jesús sabía que esa parte él iba a pensar así. Y él ya sabía que iba a pensar así. Entonces dice, 200 denarios, 8 meses de trabajo no van a bastar para que le demos de comer a esta gente. Entonces luego viene Andrés con un poquito más de fe y hermano de Simón Pedro y le dijo, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Me imagino que el muchacho iba pasando ahí y escuchó que Jesús decía, y él, hey, señor, aquí tengo comida, si querés, tenés hambre. Y el muchacho llegó, ¿verdad? Y tenía panes de cebada. Vemos cómo es de específico Juan, ¿verdad? En las otras evangelios no dice que era pan de cebada, solo dice que era pan. Y entonces aquí está Andrés también, con poca fe. Ya iba aumentando del nivel en el que estaba Felipe, pero igual el Señor no les estaba preguntando, les estaba preguntando, perdón, para probarlos, perdón, para probarlos y ver lo que había en sus corazones. Y así es lo que hace el Señor, nos habla y Él examina nuestro corazón, nos estudia aunque Él ya sabe cómo somos, ya sabe, Él nos creó y Él quiere que nosotros abramos nuestro corazón a Él para que podamos tener una mejor relación con Él. Entonces, ya vamos a ir terminando. Dice, dice el 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. 5,000 varones. Imagínense, solo varones, 5,000 varones. Y ustedes saben que en estas revueltas de gente, normalmente andan más niños que por cada hombre, imagino que unos 4 niños y unas 2 mujeres, ¿verdad? ¿Se imaginan cuánta gente había aquí? Entonces, yo estoy suponiendo, ¿verdad? No dice aquí. Y dice el 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto quisieran. Se imaginan, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuántos eran? Eran 2 peces, y no dice peces, pececillos. Imagino que eran unos pececitos así, pero el Señor dice que los peces se multiplicaron para cuanto quisiera la gente. O sea que la gente podía agarrar y dice, no, agarran con confianza, le decían los discípulos a la gente que aquí tenemos. Y todos maravillados del milagro que el Señor había hecho. Y realmente eso quiere el Señor. Cuando vos crees en el Señor, Él saca de donde no hay, ya sea monetario, ya sea emocional, ya sea de perdón. Él es un Dios de lo imposible. Y dice el 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, nada, que no se pierda nada, todo es importante para él. Y quizás cuando tengamos más tiempo, en el próximo lunes, vamos a estudiar un poco más algunos versículos de esta parte, pero quiero ir terminando. Y dice el 13, recogieron pues y llenando 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Lo que Jesús había dicho antes, ¿verdad? Lo que había profetizado Daniel. Entonces, ¿y por qué Jesús supo eso? Dice el 15, porque entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús vio que cuando la gente estaba comiendo y estaba así, pensaban entre ellos, decían, realmente este es el rey que va a venir a salvarnos, pero si ustedes recuerdan, ya voy a concluir con esto, si ustedes recuerdan, o si, bueno, si no saben, les digo que los judíos en ese tiempo esperaban al Mesías para que los liberara de la esclavitud que estaban metidos con los romanos. Y ellos esperaban a este que predicaba Daniel, pero no vieron lo que decían los otros profetas, que iba a ser un cordero, que iba a venir a morir para quitar el pecado del mundo. Entonces, y no escuchaban lo mismo que decía Juan, ¿verdad? Esto. Entonces la gente lo quería hacer rey a él, pero él decía, ahí todavía no es tiempo de que yo sea rey de aquí de la tierra.
y para decirles que cuando el Señor venga, a su segunda venida, Él va a venir a reinar sobre la tierra. Y toda la tierra va a estar llena de su gloria. Y los cristianos, después de habernos ido en el rapto, va a pasar la gran tribulación, va a pasar todo el tiempo del anticristo y luego vamos a bajar con Cristo en la segunda venida. Y juntos con Cristo vamos a gobernar la tierra. Esto es hermoso. Y la Biblia todo eso lo describe. Es un libro ciertamente pequeño, o sea, me refiero a esto, pequeño con todo lo que trae dentro. O sea, es tanta cantidad de cosas, realmente toda la historia humana resumida aquí. Yo por eso quiero invitarlos a que leamos la palabra de Dios, leamos lo que Él tiene por decirnos, que realmente es para edificación nuestra. Por eso Él lo dejó. Y dice, Jesús les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien está conmigo y es quien está con vos ahí, al pendiente de tus necesidades, al pendiente de que quiere tener una relación con vos. Y nuevamente voy a hacer una oración para terminar. Si no has aceptado al Señor en tu corazón, si todavía no has hecho ese gran paso importante en tu vida, yo quiero invitarte a que puedas hacer esta oración, y decirle al Padre, si tú, Dios te ha hablado por medio de este mensaje y te ha dicho, estás en pecado, estás en error, yo quiero que estés conmigo, yo quiero amarte y quieres aceptar al Señor en tu vida, que hagamos esta oración juntos, que le digamos, Padre, perdona mis pecados, Señor, perdóname porque sé que soy pecador, perdóname porque sé que te fallo, sé que soy, que no merezco tu reino, que no merezco ser, tener tu salvación, que no lo merezco, pero que tú viniste a la cruz hace más de 2000 años para morir por mí. Yo quiero pedirte perdón y quiero entregarte mi vida, quiero aceptarte como mi Señor y Salvador y te doy toda la gloria y la honra. Amén. Así que si has hecho esta oración, te felicito. Realmente es un gran paso y sé que Dios no te va a dejar solo. Él siempre ha estado ahí, siempre está ahí para nosotros. Así que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo lunes y espero que lean la Biblia y lean estos capítulos que acabamos de estudiar, ¿verdad? Nuevamente. Y bueno, les comparto rapidito algunas de las citas que usamos, que son Juan 5, todo el capítulo, Juan 6, del 1 al 15. También la profecía de Daniel que les leí es Daniel 7, del 13 al 18. Y cuando Jesús dice que es la puerta de las ovejas es Juan 10, 7. Entonces, sin nada más que decir, que Dios los bendiga y espero que tengan una semana bendecida y llena de la presencia del Señor. Bendiciones. Hay una esperanza que nunca muere, haciéndonos saber que estamos seguros, perdidamente tu corazón. Cristo en nosotros es nuestra esperanza.